Bueno, en primer lugar ocurre una cosa bien curiosa y es que ya ha dejado de ser noticia el huracán en Puerto Rico en los medios. Entonces es como si ya todo se hubiera solucionado. Yo tengo amigos en Barcelona que piensan que, bueno, que ya todo volviera a normalidad, que ya tenemos electricidad, que ya tenemos agua, que ya todo está bien. Y la realidad es todo lo contrario. O sea, en Puerto Rico ya vamos más de 40 días del huracán y todavía no se ha podido restablecer el servicio eléctrico en la isla. Lo que está hasta el momento es como un 30% del consumo de energía restablecido. Y han habido muchos problemas y o sea, y una situación de un contrato bastante cuestionable con una compañía de Estados Unidos, Whitefish, que al final se ha cancelado ese contrato y se va a retomar, ¿verdad?, el proyecto a través del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos para restablecer la electricidad, pero ciertamente va a implicar una reestructuración del sistema eléctrico del país, que está muy bien que se haga porque de alguna manera lo que ha pasado con María está asociado con el fenómeno natural, pero también está asociado con la precariedad y la pobreza en la cual estaba montada la infraestructura eléctrica del país. Así que María lo que ha venido a hacer es a poner al descubierto un sistema eléctrico completamente pasado de moda, que está hecho a base de remiendo fundamentalmente y que definitivamente no solamente no aguantaba un huracán como María, sino que era cotidiano en ciertos vecindarios, incluyendo el mío, que se iba a la electricidad constantemente, aún sin huracán. Así que un poco los fenómenos naturales lo que vienen es a poner al descubierto la falta de planificación, la falta de planificación, de inversión en una infraestructura sólida, la corrupción definitivamente, ¿verdad?, que siempre media esta precariedad. Y que, bueno, en ese sentido no todo se le puede achacar, ¿verdad?, a María, que ciertamente fue un huracán absolutamente catastrófico para Puerto Rico. Y una pena que la imagen de lo que pasa en los pueblos, particularmente los pueblos en desarrollo, pues dependan tanto de los medios, ¿verdad? Porque si no está en los medios es como si no existiera. Cuando todavía los problemas están allí, todavía hay gente batallando día a día con falta de electricidad, agua que es inestable. En los centros de la isla todavía hay problemas de comunicaciones y hay problemas de abastos también. O sea, los supermercados no tienen la cantidad de mercancía que tenían antes. Hay productos que escasean. Obviamente también ha habido una emigración bastante importante desde el huracán, emigración que ya se había empezado a dar por la crisis económica, pero que ahora se recrudece con la situación de catástrofe y por lo tanto el poder adquisitivo también ha menguado porque la gente ha tenido que invertir también, o sea, los que se han quedado han tenido que invertir en una serie de cosas que antes no tenían por qué. Por ejemplo, pues hay gente que se ha tenido que hacer de plantas eléctricas, la gasolina o el gas, dependiendo de lo que se usa como fuente de energía, gastos pues que no se habían contemplado, tanto de arreglo del hogar como de logística, que antes pues un poco estaban dadas, ¿no? El lavar ropa a mano, por ejemplo, ir entonces, que antes tenías la lavadora en la casa, pues hay gente que ahora está yendo a laundromats, ¿verdad? Eso implica que tienes que pagar ese servicio, cosa que antes podías hacer en tu casa. Y una serie de arreglos cotidianos que han implicado una reestructuración completamente, ¿verdad?, de los tiempos y de los espacios de la gente. Y que muchas veces entra en conflicto toda esta complicación con lo que son los tiempos de trabajo. Por ejemplo, al no tener electricidad, no hay semáforo. Y si no hay semáforo, pues un país que ya tenía un problema importante de congestión de tránsito, pues ahora todo eso se aumenta, ¿verdad? Ese problema todavía es más grande. Así que la gestión que a ti te tomaba 1 hora, ahora te va a tomar 2, 3 horas, incluso 4 horas.
O sea que esto ha traído una repercusión a distintos niveles. Negocios que definitivamente por no tener electricidad y por no sostener en el tiempo la posibilidad de un generador eléctrico, han cerrado o van a tener que cerrar. O sea que el impacto para la economía es verdaderamente, o sea, desastroso. Un fenómeno que también para mí, como investigadora, aparte de como sujeto que pasó la experiencia, interesante es la experiencia de desconexión. Y uno de los efectos que no se consideró que pudiera pasar, ¿verdad?, que no se adelantó como posibilidad, era que las telecomunicaciones simple y sencillamente colapsaron. Y eso trae unas consecuencias no solamente a nivel personal, familiar, ¿verdad? De que había gente, o sea, acuérdate que nosotros tenemos como 4 millones de personas en Estados Unidos, de familiares y amigos. O sea, hay más puertorriqueños en Estados Unidos que en Puerto Rico. Entonces, tú tienes una situación donde tus familiares y tus amigos en Estados Unidos tienen una idea más clara de la devastación de la isla que tú viviendo allí. Porque al caerse las telecomunicaciones, se acabó Facebook, se acabó WhatsApp, se acabó la televisión incluso. Solamente una estación de radio, Guapa Radio, fue la única que se pudo mantener en pie. Tú no tenías idea de la magnitud de lo que había pasado, más allá de lo que había pasado en tu casa y en tu vecindario, ¿verdad?, más inmediato. Y esa experiencia de pronto tú no tener saber que algo bien malo ha ocurrido en tu país, pero no tener como que esa imagen más general, ¿no?, de a cuánto asciende el daño, o sea, de qué es que estamos hablando. Es terrible. Entonces, por un lado. Por el otro lado, familiares y amigos en Estados Unidos que no pueden comunicarse con el familiar en Puerto Rico para saber si está vivo, para saber si la casa sobrevivió, ¿verdad?, los vientos, para saber si se inundó, si no se inundó, o sea, qué fue lo que pasó. Pasaban los días, pasaban semanas incluso, y todavía había gente que no había podido lograr comunicación con sus familiares y amigos. O sea, es una situación verdaderamente desesperante. Así que, y esto lo digo porque sí sé que hay una banalización, ¿verdad?, en cuanto al uso de Facebook y los new media y todo esto, pero también no se puede negar que cumplen una función fundamental en el proceso de acercar poblaciones geográficamente distantes, familias que están geográficamente distantes, que han tenido que migrar a otros lugares, y que estas tecnologías pues permiten unos vínculos que de otra manera pues sería muy costoso o incluso hasta imposible, ¿no? Así que esa es un área interesante, ¿no? ¿Qué pasa cuando estás desconectado? O sea, ¿qué pasa cuando de pronto tienes todas las tecnologías de comunicación y en 24 horas las pierdes absolutamente todas? Y una de las cosas interesantes que pasó es que obviamente hasta el mismo gobierno y los mismos servicios de rescate estaban incomunicados. Y interesantemente, volver a ciertas tecnologías un poco anteriores fueron la solución. Por ejemplo, el radioaficionado, los radios de onda corta jugaron un papel muy, muy, muy importante para facilitar obras de rescate, para ayudar a identificar pues cuáles son las áreas donde se podía pasar, cuáles son las áreas donde no se puede pasar, cuando es un sistema donde ya los GPS eso ya no funciona, ¿verdad? O sea, tú tienes que volver a tecnologías anteriores. Nosotros mismos en mi vecindario ninguno teníamos celulares, no podíamos comunicarnos. Mi hija vive en Estados Unidos, no teníamos manera de comunicarnos con nuestros familiares, amigos para decir estamos bien. Y de pronto mi vecina se acuerda que tiene una línea de teléfono que no usa, no tenía teléfono. Buscamos un teléfono en otra casa, pusimos el teléfono en la línea y por ese
por ese vehículo pues pudimos entonces comunicarnos en la calle con los familiares que estaban en Estados Unidos fundamentalmente porque no había comunicación con la gente al interior de la isla. O sea que realmente una situación para estudiar, ¿verdad? Como científicos sociales, la experiencia de la desconexión tiene muchas ramificaciones.